graficado por separado, factor de amortiguación menor que 1, siempre genera respuestas oscilatorias, y mayor o igual que 1 nos va a generar respuestas que son exponencialmente variables, pero sin oscilación. ¿Las raíces siempre van a ser negativas? Siempre van a ser negativas porque este tau siempre es positivo, es un tiempo. Entonces, los sistemas de segundo orden también son siempre estables, pero llegan a esa estabilidad, se acotan de diferente manera. Sin oscilar, dependiendo del factor de amortiguación, que sea igual a 1 o mayor que 1, que es cuando tengo raíces repetidas o raíces diferentes, o oscilatorias cuando tengo raíces complejas conjugadas. Son los tres casos de respuesta que tengo. Acá el K sigue teniendo el mismo sentido. Miren, vamos a hacer una pequeña simulación. Vamos a generar una función G10 que va a ser 3 sobre, vamos a ver, un tau igual a 1 para que no sea tan complicado sacar las cuentas a esta hora. Entonces, si el tau es igual a 1 y yo quiero que tenga un factor de amortiguación mayor que 1, podría ser, por ejemplo, 2 por S más 1. Si yo quiero que sea críticamente amortiguada, será 3 sobre, bueno, podría haber copiado esto y le cambio solo el factor de amortiguación, que sería 1, y una que sea menor que 1. Por ejemplo, le vamos a poner 0.3. Entonces, si yo grafico la respuesta al escalón unitario de una, de la otra y de la otra, fíjense las diferentes respuestas. Ah, no, es que saqué mal la cuenta. Claro, me equivoqué en la del medio. Hice, los dos tienen factor. Claro, que es 2 por tau por el factor. Entonces tendría que haber puesto, para que me dé 1, tendría que haber puesto 0,5. Pero lo voy a hacer de nuevo. Es decir, la que tengo que cambiar es G11, y esto me tiene que dar 0,5, para que ahí sea factor de amortiguación 1, porque es 2 por 1 por 0,5. Y la G12, que le voy a poner más chiquitita para que se vea la diferencia. Lo hice peor. A ver qué cuenta estoy sacando. ¿Por 2 no sería, pues? Claro, es que tengo que hacer 2 por tau por el factor de amortiguación. ¿Cuánto? Claro, por 2, no por 0,5. Eso es por 2. Porque es 2 por tau por el factor de amortiguación. Y la otra es la misma. Bueno, y acá me quedaron 2 iguales. Las dos le puse 2. Qué horrible, toda esta explicación está... ¿Qué le había puesto? Claro, la primera. Le vamos a poner entonces a esta 4 para que se entienda. Ay, he sacado re mal todas las cosas. Ahí está. Entonces, esta, pero miren, ahora voy a hacer un zoom acá y van a ver que este arranque es como una S. Esta es la que llega sin oscilar con el menor factor de amortiguaciones y con epsilon igual a 1. Es la que llega más rápido de todas las que llegan sin oscilar. A medida que el factor de amortiguación es mayor, empieza a retrasarse, y cuando el factor de amortiguación es menor que 1, aparece una oscilación. Este sobrepico, este periodo y esta relación son funciones de tau y del factor de amortiguación.
pero acá no corre más el 63,2% del valor final. Ojo, porque después en los exámenes vienen y me marcan el 63,2% para sacar tau. Acá no va más eso, porque la respuesta no es la misma. Les voy a hacer un zoom en esta parte. Vean cómo el arranque tiene forma de S, ¿ven? Bueno, quedó muy chico. A ver, lo que voy a hacer es mejor hacer otra cosa. Voy a cambiar la escala porque si no se empieza a deformar. Si no, llega hasta 50, 50. Ahí está, ¿ven? ¿Ven cómo es diferente este arranque? No crece así. Por más que esta se parece bastante a la de primer orden, tiene este transitorio que es muy diferente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es una de las cosas que les hago marcar en los parciales y siempre le mandan el 63,2% y acá no es así. Porque la antitransformada no es 1 menos e a la menos t sobre tau. En todo caso es la suma de 2e a la menos t sobre tau. Bueno. Acá hay un caso especial que un poco se los voy a mostrar rápidamente, pero quiero que lo tengan en cuenta. Miren este caso, que ya no son un tanque que descarga en otro. Acá es un tanque en el cual estoy calentando o enfriando a través de una camisa. En este ejemplo, cuando yo planteo los balances, acá lo que voy a plantear son solo balances de energía. ¿Se acuerdan algo de, no sé, en qué materia veían operaciones, en qué materia veían balance? ¿Qué es lo que tengo que plantear en este balance? La acumulación de calor, que va a depender de las variaciones de temperatura dentro del reactor. ¿De qué van a depender? Del calor que trae el producto de acuerdo a la temperatura de entrada, es decir, si entró más caliente o entró más frío. Del calor que se lleva a la temperatura que sale, pero además depende del calor intercambiado con la camisa. Fíjense que este término acá es negativo porque estamos hablando en este caso de sobre el producto de enfriamiento, es decir, estoy hablando de una camisa de refrigeración. Entonces la camisa se está llevando calor, por eso acá es negativo. Cuando planteo el mismo balance sobre la camisa, las variaciones de temperatura o el calor que cambia dentro de la camisa, ¿de qué va a depender? Y de la temperatura con que entró el agua de refrigeración, la temperatura con la que sale y un aporte de calor que es el mismo calor que salió del otro lado. Es decir, todo lo que se caliente la camisa va a ser el calor que perdió el tanque. Cuando uno plantea estas ecuaciones, aplicamos la transformada de Laplace, todos los mismos pasos, vamos a llegar a una... O sea, esta es primero la ecuación del tanque. ¿Qué encontramos? Que es una temperatura, la del tanque, que cambia en una relación de primer orden con la temperatura de entrada y con la temperatura de la camisa. Eso es el balance mirado desde el reactor. Si yo ahora miro el mismo balance en la camisa, la temperatura de la camisa depende de las condiciones en que entró ese refrigerante, del caudal de refrigerante, pero también depende de la temperatura que tenía el reactor adentro. Si estaba muy caliente, es más lo que se va a calentar. Si casi no había diferencia de temperatura, es poco lo que esto se va a calentar. Eso es lo que me está diciendo. Y esto genera dos ecuaciones diferentes a las que vimos recién. Porque fíjense que en las que vimos recién,
yo podía encontrar una relación entre lo que salía y lo que entraba, despejar de una ecuación, despejar de la otra y multiplicar, que es lo que hicimos acá, a ver si no lo borré, acá. Eran dos relaciones que eran en cierta forma independientes, pero acá yo no puedo despejar de una y reemplazar en la otra, porque acá la temperatura del refrigerante depende de T, y en esta otra la temperatura de T también depende del refrigerante. Es decir, acá tengo un sistema que llamamos interactuante. Es interactuante porque no son independientes las variaciones de un elemento dinámico respecto del otro. Los dos son funciones de segundo orden. Están compuestos por dos elementos dinámicos. Pero en uno, el K1 perturba al segundo, pero este no perturba acá. Pero en este otro hay una ida y vuelta. Hay un efecto, digamos, de modificación interactuante entre los dos elementos dinámicos. Cuando hacemos este balance, vamos a encontrarnos con esto. Y esto no es que lo tengan que aprender de memoria, pero sí quiero que miremos una cosa que es importante. Si en ese reactor, si yo tengo mi proceso, al cual le entra una temperatura T y le entra una temperatura del calefactor, perdón, una temperatura T sub I y una temperatura T sub I del calefactor. Y acá sale una temperatura T y una temperatura T sub C. Pero acá adentro hay una interrelación entre una y otra. Es decir, hay un efecto de intercambio. Si yo relaciono, entonces al tener dos entradas y dos salidas, yo podría relacionar esto con esto, esto con esto, esto con esto, esto con esto. Si yo relaciono la temperatura de salida con la de entrada del mismo reactor, acá aparece esto que no aparece ni acá ni acá. Es una función que si uno mira el cociente entre este polinomio y este, en definitiva es un comportamiento ¿de qué orden? Orden 1. De orden 1. Es casi como si fuera un solo proceso, casi como si fuera esto. Pero ¿por qué no es esto? Porque en realidad entre medio hay una interacción. El comportamiento global es mucho más rápido acá que en estos dos, porque la transferencia entre la temperatura del refrigerante y la temperatura final tiene que atravesar dos procesos. Pero estos están dentro del mismo proceso, que es el reactor. Estas dos variables forman parte del mismo reactor. Mientras que esta es del reactor y esta es de la camisa, esta es del reactor y esta de la camisa. Tiene que pasar dos transferencias. Las dos son funciones de segundo orden, porque miren que los denominadores, los dos, son como este. Son funciones de segundo orden. Pero este que tiene un adelanto es como una respuesta un poquito más rápida que la de la transferencia de acá a acá o de acá a acá. ¿Por qué? Porque si en ese tanque entró 1 grado más caliente el producto y va a salir K grados más caliente a la salida. Entre medio algo pasó con el refrigerante, pero la transferencia es mucho más rápida que la del refrigerante hacia la camisa, y de la camisa al tanque y del tanque a la salida. ¿Me siguen? Entonces, estas ecuaciones nos dicen muchas cosas, muchas cosas. Por eso hay que analizarlas con cuidado. Y como en este caso apareció esto, por eso uno dice que los sistemas de segundo orden, cuando los generaliza, tienen a veces una función de adelanto. Nosotros en general suponemos esto 0. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa en general esta función. Controlamos el caudal de refrigerante para controlar la temperatura del tanque. Miren el ejemplo. Uno en general, ¿qué es lo que manipula de este proceso? Y el caudal de refrigerante para controlar la temperatura del proceso.
Si normalmente trabajamos con sistemas que son ecuaciones diferenciales realmente de segundo orden como esta de abajo. Pero cuando estamos relacionando dos variables que están en el mismo elemento dinámico, suele aparecer esta función de adelanto. Por eso van a ver en la teoría que como función global general suele tener un adelanto acá. Por más que nosotros en general nunca lo usamos. ¿Se entiende? El modelo real se generaliza así. Bueno, acá hay una serie de ecuaciones que son las únicas que tienen que saber. La relación entre el sobrepico que tiene la primera oscilación y la amplitud a la cual se va a estabilizar, esta relación B sobre A, depende del factor de amortiguación. La relación en la amortiguación, es decir, cuánto mide el segundo sobrepico respecto del primero, también es una función del factor de amortiguación. Y el período de la señal es función del factor de amortiguación, pero ahí sí aparece tau. ¿Dónde puedo medir tau? Lo puedo medir a partir, o a través, mejor dicho, de medir el período. Pero no es el 63,2% del valor final, ¿sí? Bueno, acá tenemos tres casos. Un caso que tiene, todos tienen el mismo K y todos tienen el mismo tau. ¿Qué es lo que cambió? Lo que graficamos recién, distinto factor de amortiguación. Todos llegan al mismo tiempo prácticamente, fíjense que todos prácticamente estabilizan al mismo tiempo, este un poquito antes, este oscila más y estos no. Si el factor de amortiguación es el mismo en todos y el K por E es el mismo en todos, fíjense que la relación entre esto y esto es la misma que entre esto y esto, y es la misma que entre esto y esto. Eso me da el factor de amortiguación. Pero al tener una constante tau diferente, el periodo es diferente, ¿ven? Si uno mira, el periodo está en relación al tau. Entonces en los sistemas oscilatorios yo me doy cuenta cuál es más lento en función del mayor periodo de la oscilación. Y cuando tienen distinto K, todos amortiguan igual, todos tienen el mismo periodo, pero estabilizan en valores finales diferentes. En esto no les enseño las antitransformadas que acá están y en el apunte están, porque son completamente complicadas, innecesarias. Sí es importante conocer el comportamiento. Y de acá, estas tres expresiones nada más, porque son las que nos permiten inferir las características de la función de transferencia a través de la respuesta, pero solo por eso. Bueno, los sistemas no interactuantes, en todo caso los voy a dar la semana que viene. Bueno, y después, cuando tenemos el tiempo muerto, aparece esa función que nos mostraba recién, o sea, al principio de la clase, una función exponencial, que es el retraso, pero eso lo vemos después. O sea, me quedó ver ese poquito de sistemas interactuantes, dar un poco más de datos y el tema del tiempo muerto. Profe, sistemas capacitivos series paralelos, ¿no lo vemos? Los capacitivos serie es el que yo les hice a partir de los dos tanques. Eso es lo mismo. Sí, cuando yo tengo un elemento que descarga sobre otro, pero ese no afecta. En paralelo, ya les voy a dar un ejemplo, y los interactuantes, que quiero darles algunos detalles más, pero no quería complicar tanto.